Bien, un nivel de organización clave de lo viviente es la célula. Todos los organismos vivos se componen de una o más células. La célula es la unidad más pequeña que puede estar viva, la forma más simple de vida, que puede autónomamente tener un metabolismo y autónomamente reproducirse. Es decir, un virus, por más de que se reproduce a todo trapo, necesita infectar una célula porque por sí solo no es capaz de obtener energía para, para que su material genético sea replicado, de forma que requiere de otro organismo vivo al cual infectar, al cual asalta. Entonces, eso, la célula es la unidad mínima que autónomamente puede obtener energía y autónomamente puede replicarse. Bien, también es importante como unidad clave la célula porque es la unidad histórica de lo viviente. Toda célula proviene de otra célula preexistente. Es decir, no es solo la unidad funcional de los seres vivos, sino la unidad histórica que conecta a una célula con una célula que le dio lugar y así sucesivamente hacia atrás en el tiempo. Bien, la teoría celular, que fue establecida por Virchow, Schlein y Schwann, establece que todas las células provienen de otras células preexistentes, como decíamos, y que todos los organismos se componen de una o muchas células. Los organismos pluricelulares, como estábamos comentando, son comunidades de células que derivan del crecimiento y división de una célula fundadora única, en este caso a partir del cigoto, que a su vez ese cigoto, en el caso de los organismos con reproducción sexual, proviene de la fusión del gameto masculino y del gameto femenino. Allí tienen un par de enlaces para ver división celular en el microscopio. Eso está muy bueno. Pueden bichar esos videos de cómo se desarrolla. Es un gusano que se está desarrollando. Todas las células de un organismo pluricelular entonces tienen la misma información genética o ADN, es decir, cuando una célula se divide da lugar a dos células hijas que provienen de esa célula madre y las dos células hijas contienen la misma información entre ellas y igual a la de la célula progenitora. Por supuesto puede ocurrir algún error en la copia, como comentábamos en la clase pasada, pero en principio la información genética que tienen las dos células hijas es igual entre ellas y es igual a la célula progenitora. A todo esto, en un organismo pluricelular tenemos distintos tipos de células, pero la información, como decíamos, es la misma para todas las células. Entonces, ¿en qué difiere un tipo celular? Por ejemplo, una célula de la piel, de una célula del corazón, o de una neurona, o de una célula intestinal. Bueno, difieren en que los distintos tipos celulares de un organismo pluricelular leen algunas partes diferentes de la información. Tienen que pensar que la información es como si fuera el libro completo, allí están todas las instrucciones para construir un organismo y qué se necesita en determinadas circunstancias y qué no se necesita. Pues bien, en algunas partes, en algunas células, alguna parte se leen algunos capítulos de ese libro, en otras células se leen otros capítulos de ese libro con todas las instrucciones. Entonces eso es como importante visualizarlo claramente, que en un organismo pluricelular todas las células contienen la misma información. Simplemente hay células diferentes porque están expresando diferentes genes, están leyendo diferentes partes de la información genética. También es importante mencionar acá algo que en principio puede ser un poco contraintuitivo, pero que es bien importante. En condiciones especiales se pueden mantener vivas células aisladas de organismos pluricelulares. Es posible cultivar en determinadas condiciones de laboratorio y con determinados nutrientes y con determinados factores de crecimiento, células aisladas de una persona y eso o de un organismo pluricelular. Y eso es bien importante a los efectos de muchas veces entender procesos celulares que pueden estar ocurriendo. Por ejemplo, en una persona, sí podemos trabajar con las células de esas personas y no necesariamente trabajar con el organismo entero. Y de hecho es clave el cultivo in vitro en
para el estudio de los procesos celulares. Bien, como decíamos, en un organismo pluricelular se requieren numerosas divisiones celulares para producir un organismo nuevo. En este caso ahí había una pequeña GIF de un gusano moviéndose en la pantalla, ahora no lo podemos ver, pero simplemente comentar que el gusano ese, que es sumamente estudiado, es un organismo modelo que permite entender un montón de cosas en otros organismos, es muy sencillo, es un animal que tiene tan solo 959 células, tan solo 302 neuronas, pero tiene comportamientos extremadamente complejos. Puede elegir la comida, a dónde ir, a dónde no ir. Tiene comportamientos sexuales, en fin. Hay una variedad de comportamientos que tiene que son relativamente complejos. Entonces, lo interesante de ver aquí en este diagrama es cómo a partir del cigoto, como ven ahí, voy a ver si puedo dibujar, cómo a partir de ese cigoto, que es una célula única, obtenemos dos células, una que está acá y otra que está acá. Y cada una de estas dos células, a su vez, puede dividirse en otras dos, y esas dos en otras cuatro, y las cuatro en ocho, y así sucesivamente. Y para aquí también. Entonces vemos que a lo largo del tiempo, que es este eje que tenemos acá, en poco más de 2 días, tenemos un organismo enteramente desarrollado, con menos de 1000 células, con distintos tejidos, con distintos órganos. Y bueno, de este lado, simplemente en este otro eje, tenemos, este es el tiempo, acá tenemos la parte anterior del gusano y esta es la parte posterior del gusano. Esto es un eje antero-posterior, y vean ustedes que tenemos distintos órganos, faringe, está en esta zona de acá, la epidermis está determinada por estas células progenitoras de la epidermis, la vulva se forma a partir de estas células que están acá y después terminan formando la vulva. Noten que algunas células mueren en el camino, eso es una muerte programada, o sea, no todas las células, en determinado momento pueden estar vivas y en determinado momento está programado que en su desarrollo determinadas células se mueran o se fusionan unas con otras. Después tenemos acá, por ejemplo, la gónada somática y acá tenemos la línea germinal. Y acá también hay algo que quisiera como aprovechar a comentar en todo esto, que tiene que ver con este concepto de línea germinal. La línea germinal es lo que sigue de largo, lo que sigue de una generación a la generación siguiente. Es la que produce los gametos, y permite que el material genético siga de una generación a la otra. Las otras células, las que no dan lugar a los gametos, es lo que se llama células somáticas. Bien, volviendo al punto de un organismo celular, simplemente es eso, mostrar de una manera gráfica cómo a partir de sucesivas divisiones celulares se forma un organismo pluricelular con distintos tejidos, distintos órganos y así.